¿Cómo están, amigos rentemprendedores? Bienvenidos una vez más a este informe de mega tendencias que vamos a tener para ustedes como parte de nuestra nueva Universidad de Rentemprendedores. Estamos preparándonos para el futuro, para el 2025, es decir, una imagen de cómo va a trascender el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Todo esto tomando en cuenta la opinión e informes de líderes en la industria turística. Estamos tomando en cuenta a la industria de las aerolíneas, la industria de crucero, estamos tomando en cuenta también a la hotelería, estamos tomando en cuenta también a los procesadores de pagos y las tarjetas de crédito, así como a Airbnb y todas las rentas vacacionales. Todo esto es para que logremos entender el impacto que ha tenido la pandemia, el COVID-19, y cómo vamos a surgir paulatinamente y que logremos identificar estas megatendencias, que es precisamente el título de nuestro reporte. Ustedes van a poder accesar este reporte cuando se suscriban a la Universidad de Rentemprendedores. Tenemos en grupos de WhatsApp información, nos pueden mandar mensaje con sus comentarios también, y nos gustaría mucho que comenten en estos videos. Estos videos son para que ustedes tengan el mayor contenido posible y que les sirva para identificar estas tendencias y puedan sacar un beneficio grande. En esta serie de videos, que van a ser un total de 17 videos, vamos a hablar de diferentes temas. En el número 1, que es este video, vamos a hablar del nuevo ritmo de los viajes. Es un ritmo en el que el viajero pospandémico va a ser un viaje mucho más introspectivo, va a ser un viaje en una búsqueda de momentos mucho más conmovedores, con mucho más sentido de espiritual. Esto por todas las secuelas que ha dejado el COVID-19. En el video número 2 vamos a ver el turismo nacional, el impacto que ha tenido el turismo nacional en cada uno de nuestros países, cómo será parte de una nueva tendencia y cómo va a dominar, cómo poco a poco ese viajero va a empezar a salir, a aventurarse, todavía con algo de temor por todas las secuelas que recibió, tanto por el virus como por todas las noticias negativas a las que estuvimos bajo presión durante toda esta pandemia. Vamos a ver también en el número 3, en el episodio número 3, vamos a ver a la hotelería, cómo van a regresar los grandes hoteles para el 2025. Hemos visto que muchos hoteles, muchas cadenas hoteleras pues estuvieron sufriendo, inclusive algunos de ellos se pusieron a la venta. Muchos de ellos tuvieron que despedir muchísimas personas de limpieza, de mantenimiento, operadores, todo. Pero todo eso va a regresar. Vamos a ver por qué el turismo tiene poca memoria. Vamos a ver cómo se deja llevar por emociones también. En el episodio número 4 vamos a ver las tendencias de cuidar a los socios, especialmente en la hotelería. Vamos a hablar de un grupo hotelero, Accor, y cómo ellos buscaron un nicho de mercado, el nicho del estilo de vida, y cómo eso va a ser una megatendencia para estos nuevos viajes, nuevos viajeros. En el episodio número 5 vamos a ver cómo el trabajo remoto se puede ahora, ha agarrado mucha atracción, y cómo se va a impulsar para dar un crecimiento a ese viajero de negocios, inclusive para los eventos, que los perdimos totalmente en el 2020 y en el 2021, pero van a regresar poco a poco. En el episodio número 6 vamos a ver el mercado asiático. Asia crece incluso cuando está mirando hacia adentro, a su propio mercado nacional. En el episodio número 7 vamos a ver los diferentes sectores en la industria turística. Me refiero a la industria, a la hotelería, me refiero a las rentas vacacionales, me refiero a las aerolíneas, a los cruceros, cómo todos ellos una vez que empiece a recuperarse, van a tratar de ganar terreno y se van a empezar a meter en terrenos de otros, terrenos ajenos, terrenos en los que probablemente no tenían tanta experiencia, pero debido a que lograron subsistir en este colapso financiero, todos los huecos que se dejaron abiertos, ellos los van a tratar de tomar. En el episodio número 8, vamos a ver el modelo de suscripción, cómo el modelo de suscripción convierte un elemento básico para la renovación de la industria de viajes. Me refiero al modelo de suscripción, por ejemplo, que tiene Netflix y cómo ha tenido muchísimo éxito. En el episodio número 9 vamos a hablar de las tendencias de los socios de American Express. ¿Por qué American Express? Porque hoy por hoy es el líder de las tarjetas de crédito y es también el que mejor seguimiento y el que mejor
atención le dio a sus clientes en esta pandemia. Por eso surgió, por eso se toma como un líder. En el número 10, en el episodio número 10 vamos a hablar de las aerolíneas, cómo sobrevivieron y cómo se alejan de algunos destinos para consolidarse en otros. Vamos a hablar también en el número 11, vamos a hablar de las líneas de crucero, cómo se van a asociar muchas cadenas de cruceros, cómo van a recortar y cómo inclusive se van a refugiar en sus islas privadas. Vamos a empezar a ver esto, cómo Royal Caribbean, cómo algunos otros cruceros van a refugiarse en sus propias islas o van a adquirir más islas en el Caribe. En el número 12 vamos a ver el auge de las carteras digitales, todo lo que tenga que ver con pagos digitales, cómo va a tomar tracción y cómo va a cambiar la forma como tú y yo viajamos y cómo pagamos. En el número 13 vamos a ver las tendencias que van a sentar un destino como Abu Dhabi para poder revivir la industria de los eventos. ¿Qué está haciendo Abu Dhabi? ¿Por qué sigue planeando en hoteles a gran escala? ¿Por qué sigue apostándole a los eventos? En el número 14 vamos a hablar de la inteligencia artificial de todas las plataformas y cómo esto va a automatizar y va a impactar también los trabajos y la industria turística en general en cada uno de estos sectores que vamos a hablar. En el número 15 vamos a hablar de cómo más rentas vacacionales van a hacerle frente a este mercado, cómo ese modelo de negocio tan resiliente va a superar poco a poco y va a recuperarse mucho más rápido que la hotelería, por ejemplo. En el número 16 vamos a hablar un poco de la mediocridad que va a dejar como secuela el COVID-19, cómo al recortar tanto los hoteles, los cruceros, las compañías y dejar una compañía con muy poco personal, cómo hace mediocre el producto o cómo por el tema de los presupuestos, de poder pagar menos, se le van a quitar diferentes servicios al producto o a la estadía o al crucero o al avión para que se ajuste a la capacidad que va a tener el nuevo viajero de poder pagar. Y como último vamos a hablar de la fuerza renovada y por qué importa tanto el ser una compañía resiliente y que se pueda recuperar por completo en el 2025. Bien, vamos al primer tema entonces. El nuevo ritmo de los viajes es más liberador, introspectivo y en busca de momentos conmovedores. Esto es lo que va a marcar una gran tendencia, una mega tendencia en el mercado pospandémico. Vamos a hablar un poco de los millennials y la generación Z, porque son los que van a agarrar o van a ser jugadores mucho más grandes y más importantes en esta industria turística pospandémica. Dado que las perspectivas de ganar la confrontación del planeta contra el cambio climático después de la horrenda pandemia no parecen haber dejado o haber mejorado en el 2025. La industria de los viajes y los viajeros reconsideran sus operaciones y la forma en que deambulan por el mundo. El temor es la mejor motivación que existe. Algunas empresas de viajes y destinos han encontrado una audiencia receptiva entre los viajeros, dispuestos a visitar lugares anteriormente menos visitados. Esto lo estuvimos hablando en conferencias que estuvimos dando en el 2019. Estuvimos compartiendo estudios y encuestas que se les habían estado haciendo a todos los viajeros y cómo el nuevo millennial o el generación Z, cómo estaban buscando ellos visitar ciudades secundarias o inclusive estas ciudades terciarias. Vamos a hablar el porqué de eso. Al reflexionar sobre abordar este ejercicio anual de megatendencias que tradicionalmente analiza el año, supusimos que en el 2021 podría ser un periodo ajetreado, dadas que las incertidumbres sobre la distribución global y desigual y la eficacia de las vacunas y la perspectiva de los picos continuos y caídas de los brotes de coronavirus, al menos incluso en las circunstancias más óptimas, sería un año de recuperación para una gran parte de la industria de viajes que sobrevivió el 2020. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo emocionalmente el viajero empieza a recobrar un poquito de seguridad ahora con las vacunas. Estamos viendo cómo se está poniendo inclusive hasta de moda irse a vacunar, presumirlo en redes sociales, estar en línea, platicar en grupos de WhatsApp con tu familia. Todo eso va a marcar una tendencia todavía en el tema emocional y psicológico del viajero y lo vamos a seguir viendo hasta finales del 2021. Por lo tanto, decidimos escribir nuestras mejores predicciones de megatendencias sobre cómo serían los viajes rumbo al 2025. Dentro de 5 años,
cuando tal vez la sensación de una nueva normalidad tendría la oportunidad de asentarse. Esto es lo que vamos a vivir en el 2021, 22, 23, 24, 25, una ligera recuperación poco a poco. Aunque nos damos cuenta de que dadas las variables del cambio climático, los conflictos políticos, la posibilidad de nuevas pandemias y en los trastornos económicos, no hay garantía de que en el 2025 traiga estabilidad. Todo esto va a seguir poco a poco. Por eso seguimos hablando y van a seguir escuchando de la nueva normalidad. Esta es parte de la nueva normalidad, cómo se está reajustando todo. Bien, al reflexionar sobre el 2025, incluso especulamos sobre acuerdos que podrían suceder si esta megatendencia en particular es sólida, es decir, lo que les estamos proponiendo, pero también vamos a hablar de la contraparte o el contrapunto. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Cómo sería la otra historia? Dadas las variables para muchas de nuestras megatendencias individuales dentro de esta publicación, de este curso que le estamos compartiendo, también incluimos un argumento de perspectiva o contrapunto, por si acaso nuestros pronósticos resultan de una manera diferente. Después de todo, cada uno de estos será debatido y espero ver comentarios de ustedes en YouTube y en redes sociales y esperamos que participen en este diálogo sobre el futuro de los viajes. Nos interesa mucho saber cuál es su opinión. Por el bien de las megatendencias de este año, imagine que está despertando y leyendo esto en el 2025. Eso va a ser el ejercicio que estamos haciendo ahorita. Golpeado por años de pandemias, huracanes más severos, tifones más severos, incendios y temperaturas globales en aumento que han derretido glaciares, inundado zonas costeras y secado extensiones geográficas enteras, la industria de los viajes y los viajeros han sido sumergidos en una nueva conciencia en el 2025. Es decir, el cambio climático lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo incendios en Australia, en Brasil, vamos a ver nevadas en Texas, vamos a ver nevadas en el norte de México. Todo está cambiando, estamos entrando en un mínimo solar. Todo eso va a seguir siendo tendencia, va a impactar en nuestra industria. Los millennials más viejos se están acercando a los 40 años ahora. Han engendrado la generación alfa con más espíritu global. Recuerden que los baby boomers van a dejar de ser participantes o jugadores tan importantes en esta industria. Lo habíamos hablado en el 2019 incluso. Los millennials, junto con sus contrapartes más jóvenes de la generación Z y los más viejos, entre este último grupo ahora en sus 20s, es decir, vamos a hablar de los viajeros entre los 40 y los 20s, fueron reconocidos antes de COVID-19 por ser amantes de las experiencias e indecisos de su destino. Es decir, viajaban y tocaban muchos lugares, no permanecían mucho tiempo en un lugar, eran nómadas digitales. Vamos a ver cómo va a ir cambiando el sentimiento de ese viajero poco a poco. Pero en el 2025, muchos miembros de estas generaciones maduras han cambiado las cosas y se han vuelto decisivos en cuanto a su destino. Es decir, van a tratar de pasar mucho más tiempo en un destino en específico. Eso significa que un segmento cada vez mayor de viajeros seguros ahora están reflexionando sobre el impacto relativo que puede tener los viajes a la hora de decidir. Es decir, en lugar de que un viajero vaya a Barcelona, que es mucho más popular, mucho más sexy, van a ir cambiando y van a decidir ir a lugares menos gentrificados, con mucho menos turismo. Es decir, que en lugar de Barcelona puede que escojan ir a Botsuana, en África, algo que deje un impacto positivo. El viajero está en el asiento del conductor y eso lo determina por la cantidad de dinero y por las decisiones que hace al viajar. Tiene muchísimo más poder que antes y eso lo vamos a ver cuando viajan y cómo deciden viajar, es decir, deciden viajar en tren o deciden viajar en un avión. Es muy importante el tema ambiental para todo este tipo de viajero. Esta decisión más consciente años antes y estaba sucediendo entre los viajeros millennials y la generación Z, como se ve en el cuadro de la página siguiente. Les vamos a mostrar un cuadro en unos momentos, voy a seguir un poco, pero vamos a empezar a ver en el video cómo estas gráficas que les vamos a compartir representan Estados Unidos, Reino Unido, Australia, China e India. Y vamos a ver cómo el dinero se está yendo por completo a estas naciones asiáticas, China e India, que son las que van a estar mejor libradas y van a lograr recuperarse mucho más rápido. En las gráficas van a poder ver ustedes a los millennials y la generación Z en cada país y cómo es tan importante comprar
su boleto de avión o planear su viaje o quedarse en un lugar que tenga algún propósito para ayudar a comunidades locales o inclusive ayudar al medio ambiente. Vamos a ver cómo influye todo eso en la toma de decisión de los viajeros en este mundo post-pandémico rumbo al 2025. Las semillas del cambio estaban hirviendo a fuego lento en medio de la pandemia en 2020. En una encuesta global de viajeros realizadas por Booking.com, ese verano el 60% de los encuestados dijo que usaría una aplicación o sitio web de recomendación de itinerarios. Van a dejar que la inteligencia artificial empiece a sugerir actividades, destinos, cosas que hacer de acuerdo a los intereses que han estado acumulando todas nuestras aplicaciones, Facebook, Instagram, todo lo que hemos estado utilizando, toda la información que tienen esas aplicaciones mediante inteligencia artificial van a sugerir a los viajeros qué hacer, qué comer, a dónde ir. Eso lo vamos a ver mucho más en este mundo pospandémico. Van a recomendar itinerarios donde los recorridos tendrán un efecto más positivo en la población local. Eso es lo que está en la mente de los millennials y de la generación Z. Al mismo tiempo, el 51% afirmó que cambiaría de destino de viaje elegido y se dirigiría a uno menos popular. Esto es el surgimiento de las ciudades secundarias, aquellas ciudades que no son tan populares y que dejan menos contaminación porque hay menos gente. Esta decisión va a tener un impacto menos agresivo en el ambiente. Esto fue también algo que dijo el CEO de G Adventures en una conferencia en turismo. Dijo, la conciencia en la toma de decisiones personales es esencial para cambiar el mundo y disminuir cualquier impacto perjudicial de los viajes. Esto lo vemos también con gente como Greta Thunberg, la millennial que se pone en los foros internacionales a regañar a los baby boomers y cómo han contaminado a todo tipo de destinos y cómo hay una nueva conciencia que viene de los viajeros mucho más jóvenes. Eso llegó para quedarse. También vamos a ver cómo viajar sin arruinar el planeta. Eso es una nueva tendencia que vamos a checar. Decidir entre hoteles y cruceros y hoteles de lujo va a ser algo que va a estar sobre la mesa. Decidir entre operadores, es decir, averiguar a dónde va tu dinero porque tienes mucho poder cuando decides viajar y gastar dinero en otra economía, es lo que les estaba diciendo. El viajero está detrás del volante, dictando las tendencias, siendo más cuidadoso con los destinos que visita. Todo esto no significa que la experiencia de viaje sea menos emocionante, pero en algunos casos se convierte en una forma menos consciente de ver y viajar por el mundo o su propia región o estado inclusive o país, con un énfasis en la seguridad, en la sustentabilidad y las experiencias profundas, mientras que llegar del punto A al punto B sin arruinar el medio ambiente y la calidad de vida de los locales en el proceso va a ser una prioridad. Una industria de viajes algo más ágil y consolidada, sacudida por el contagio del coronavirus y el periodo prolongado de confinamientos, en el 2025 influye simultáneamente y es moldeada por esta megatendencia que encarna un destino con un nuevo poder, más decisión y más determinación. Ese es el tipo de viajero que vamos a ver a raíz de todo esto. Como parte de esta nueva decisión, los visitantes están adoptando el movimiento de viaje lento y disfrutar más, empaparse de menos atracciones en sus vagabundeos y obtener más de cada uno. Vamos a ver cómo va a viajar más lento el millennial y la generación Z. Van a visitar menos lugares, pero los van a disfrutar más. Van a quedarse más noches en esos destinos. Prefieren hacer paradas en el camino y dar un giro inesperado hacia un pequeño pueblo que acaba de aparecer a la vista, en lugar de acelerar a 80 millas por hora a lo largo de una carretera para agregar un imán más de recuerdo a su colección en el refrigerador. Vamos a ver mucho más intención en estos viajes. Los destinos más emocionantes han aumentado los límites de las llegadas en grandes cruceros. Vamos a ver lugares como Barcelona, como Venecia, limitando llegadas de cruceros. Vamos a ver también en algunos destinos cómo se ha prohibido Airbnb y otros alquileres y optan por ciudades y pueblos y aldeas poco visitados pero atractivos que no son tan populares para el turismo. Vamos a dar un ejemplo. Lisboa incentivó a los propietarios de alquileres a corto plazo a alquilar sus propiedades al municipio para usarlas como viviendas
accesibles en lugar de estancias turísticas. Y más de un puñado de ciudades importantes en el 2025 han seguido este ejemplo de la capital portuguesa. Vemos cómo Airbnb llegó a ser un problema en estas ciudades, en Lisboa, en Barcelona, en París, en Londres, en Nueva York, y cómo va a haber una tendencia para equilibrar ese inventario y evitar la especulación de bienes raíces. Esto ha ayudado a sofocar la especulación inmobiliaria en los principales centros urbanos y ha calmado algunos de los problemas con los vecindarios que surgieron, como las llegadas diarias de turistas y las fiestas fuera de control en las casas, que llegó a ser un problemón para Airbnb. Algunas empresas de viaje y destinos han encontrado una audiencia receptiva entre los viajeros, ansiosos por visitar lugares antes desconocidos. Aunque el voluntarismo antes de la pandemia tendía a ser un asunto de nicho, los incesantes picos de las calamidades climáticas globales que ponen a los pueblos y las naciones bajo presión han estimulado un deseo intenso de los viajeros en el 2025, de dejar un destino solo después de contribuir a convertirlo en un mejor lugar de como lo encontraron. Este tipo de viajero lo vamos a ver muchísimo involucrándose en la colonia, en el vecindario, en la comunidad, en limpiezas de playa, en todo tipo de ONGs. No se necesita magia tecnológica, pero muchas agencias de viaje en línea y operadores turísticos ahora ofrecen a los que reservan la opción de dedicar 1 o 2 días a sus viajes para ayudar a construir un sistema local de purificación de agua, por ejemplo, plantar árboles o hacer limpieza a lo largo de las costas devastadas por tifones y por huracanes, limpiezas de playa, todo eso, inclusive hasta sumergirse en el idioma local de sus pobladores. Esto es lo que estamos viendo muchísimo y lo que va a seguir siendo una tendencia. Los destinos más populares han aumentado las restricciones en las llegadas de cruceros grandes. Lo acabamos de mencionar, va a pasar en Venecia, va a pasar en Barcelona, va a pasar en diferentes lugares donde la ciudad y la comunidad va a empezar a restringir cada vez más el turismo en masa. Airbnb ha sido muy restringido o inclusive hasta prohibido, y el gobierno local va a tratar de incentivar a sus viajeros para que vayan a visitar a esos pueblos mágicos, esos lugares que están un poco más alejados de la ciudad grande. El efecto del splintering, eso vamos a hablar también. Sin embargo, el nuevo orden mundial en 2025 ciertamente no es un mosaico utópico de tolerancia y vibraciones para sentirse bien. Vamos a hablar por qué. Hay muchas tendencias en el turismo, pero también hay muchas tendencias gubernamentales y grupos de ideología. Vamos a hablar de esto, porque si no hay algo muy distinto, en muchos sentidos, un aumento del hipernacionalismo, la xenofobia y el neofascismo. Vamos a ver cómo todo eso va a alterar la fibra social, el tejido social dentro de algunos países hacia sus propios ciudadanos y exteriormente hacia los refugiados, los extranjeros y otras naciones que han hecho que los viajes estén más polarizados. Vamos a ver más conflicto también en diferentes ciudades, especialmente las capitales, en París, en Barcelona, en Lisboa. Vamos a ver más conflicto social. Y vamos a tener esa idea o vamos a tener esa percepción de un mundo más fragmentado, más turbulento y más desconectado que lo que vivíamos en el mundo prepandémico, en el 2019, 2017, 2018. También vamos a ver cómo ciertas ciudades, Abu Dhabi, por ejemplo, Emiratos Árabes, cómo están creando ciudades en el 2021, 2022, 2023, que son ciudades libres de COVID, pero cómo están implementando restricciones con pasaportes digitales o con requerimientos de vacunas y cómo van a discriminar a ciertos viajeros o a ciertas religiones o a cierto tipo de nacionalidad por este tipo de restricciones. Vamos a ver cómo los mismos gobiernos, si bien abren otra vez los viajes, va a haber un poco más de restricción o más trámite, haciendo más engorroso el viajar de un país a otro. Lo vamos a seguir viendo en el 2021, 22, 23 y 24 hasta que esto vaya cambiando cada vez más. Toda esta fragmentación se ha producido a pesar del hecho de que el perfil de la clase media mundial parece considerablemente diferente ahora en el 2025. En comparación con la década antes. Pongan atención, el poder adquisitivo relativo de los viajeros se ha desplazado aún más hacia el este. China, Rusia e India. Pongan atención a esto. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita por cada persona
aumentó casi 9 veces aproximadamente en China a $25,300 al año. Es decir, cada ciudadano en promedio en China está ganando $25,300 al año. Muy diferente a lo que ganaban hace años. En el lapso de 5 años, 5 veces ha crecido en India hasta $9,560 al año. Y en Rusia, pongan atención, $33,850 al año. Mucho más que China e India. 33,850 en Rusia, 25,300 en China y 9,560 en India, según un análisis de Bloomberg de perspectivas internacionales y presentado en el Fondo Monetario Internacional. El Producto Interno Bruto per cápita de Brasil, también vamos a hablar del gigante latinoamericano, se duplicó, pero estuvo ligeramente por detrás de la tasa de crecimientos comparables del PIB per cápita de los Estados Unidos. Vemos cómo se fragmentó muchísimo la economía americana, cómo dejó de ser un líder mundial y cómo una economía tan grande en Latinoamérica como Brasil, que tiene casi 2 veces el tamaño de México, va a ocupar ese lugar poco a poco. Cuando China no prohíbe ciertos destinos de viaje, como lo hizo con Corea del Sur, China tiene un gran rol que jugar en la industria turística y en toda la economía mundial, y cuando pone restricciones para sus viajeros de ir a Corea del Sur por temas políticos o militares, esto puede afectar muchísimo al otro país, porque obviamente el viajero chino, en lugar de salir al exterior, va a viajar nacionalmente. La retórica anti-extranjera que adoptó las visitas a Estados Unidos durante la era Trump ha disminuido 5 años después debido al cambio de administración presidenciales. Vimos cómo Donald Trump empezó a poner muchísimas restricciones a los viajeros chinos. Todo eso va a cambiar ahora con la nueva administración. Debido al mayor poder adquisitivo de las clases medias, China e India en particular, sus viajeros han reescrito la lista mundial de países más visitados, basado en sus propias naciones más favorecidas. Muchos observadores han señalado que la innovación sigue casi exactamente después de la crisis. Los locos años 20 en los Estados Unidos siguieron de la gripe española en el 1918. Asimismo, la pandemia del COVID-19 y el 2020, con sus confinamientos prolongados, muerte y sentimientos generales de malestar, no solo dio paso a un mayor aprecio por la familia, mayor aprecio por los amigos, mayor aprecio por las relaciones y la normalidad cotidiana y el derecho a viajar en el 2025, pero también condujo a un periodo de innovación, tal como lo hizo la década en 1920 con su ola de autos automatizados. Vamos a ver muchísimo más tecnología implementada en nuestros smartphones, en la forma como compramos, cómo nos comportamos y cómo viajamos también. Los servicios digitales, desde la entrega de alimentos a las plataformas minoristas como Alibaba y Amazon, vemos cómo se están comiendo al mundo, y en sus libertades de trabajar desde cualquier lugar se arraigaron en el 2025, al igual que el marketing en línea. Una variedad ampliada de experiencias virtuales y automóviles autónomos en vehículos y rutas menos transitadas. Viene una revolución eléctrica en casi todos los medios de transporte, en especial en los carros eléctricos. Vamos a ver cómo Elon Musk, Tesla, comparten mucho más tecnología, cómo algunos socios de Elon Musk empiezan a hacer su propia competencia creando baterías, creando carros eléctricos, y cómo va a permearse todo eso en toda la población. Una humilde industria de viajes global fue despojada de innumerables compañías más débiles y golpeada durante una era del COVID-19. Las calamidades climáticas más intensificadas aprovecharon las oportunidades para llenar las brechas del mercado y se volvió más imaginativa y más creativa sobre nuevas formas de capturar lealtades del viajero en el 2025. Vamos a ver cómo todas las industrias, todas las compañías pelean más a su cliente, lo tratan más, lo chiquean más, porque simplemente no tienen los mismos números que antes. Si muchos viajeros en el 2025 buscan una experiencia de viaje más íntima, significativa y llena de momentos conmovedores, y las compañías van a tratar de lograr eso. Ahora, vamos a hablar del contrapunto. Por otro lado, a pesar de la resaca posterior al coronavirus y los imperativos del cambio climático, la urgencia de estar cambiando, como vemos a Bill Gates que sigue hablando del cambio climático, cómo quiere que empecemos a comer carne sintética inclusive. Muchos argumentan que las principales marcas de viajes como Trip.com en China, Accor,
en Europa, que vamos a hablar de ellos en un episodio después, Delta Airlines en los Estados Unidos y Emiratos en Dubái, todavía están abrumadoramente preocupados en el 2025 por los beneficios, las valoraciones del mercado y en el caso de las empresas públicas y el cumplimiento de las expectativas trimestrales de analistas y accionistas. ¿Por qué? Porque todas estas compañías cotizan en bolsa y tienen que estar reportando y rindiendo márgenes de ganancia. Esos márgenes van a ser presionados de aquí al 2025. Poquito a poquito van a ir aumentando y obviamente los inversionistas van a estar buscando en dónde invertir. Estas compañías que les acabo de mencionar van a seguir preocupados en el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 porque los números no les van a dar, porque el viajero y la industria turística no se ha recuperado en su totalidad. El resultado final sigue siendo el resultado final y nada es más importante para las corporaciones que las ganancias y la perspectiva de un crecimiento implacable. Claro, muchas aerolíneas quieren hacer la transición a combustibles más limpios, pero eso llevará años. Entonces, a pesar del incesante calor del cambio climático y las aerolíneas como por ejemplo American Airlines, Ryanair, TAM y Etiopía no rechazarán a los pasajeros solo por dejar menos contaminación o una huella de carbono mucho más pequeña. Por ejemplo, Booking.com no limitará la cantidad de turistas que envía a la ciudad de Ámsterdam solo porque los lugareños están hartos del turismo. Eso es lo que puede pasar si las tendencias no logran agarrar mucha atracción. Y también les comparto un comentario de uno de los ejecutivos de TripAdvisor en una rueda de prensa de turismo. Dice, el viajero en el 2020 no está experimentando mucho choque cultural en el 2025. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta viajar. A la gente va a haber un sentimiento reprimido de viaje que va a rebotar, no a niveles prepandémicos, pero sí va a rebotar porque no pudo viajar en el 2019 y en el 2020. Muchas de estas personas, de estos viajeros, acumularon millas, estuvieron ahorrándolas, siguieron comprando y acumulando más millas. Entonces tienen muchos beneficios y van a seguir viajando. Pero en general, la hotelería va a regresar, los grandes hoteles van a regresar también y el turismo no tiene memoria. Amigos rentemprendedores, eso es todo para este primer episodio. En el siguiente episodio hablaremos del turismo y los destinos nacionales y cómo dominarán la exploración de los viajes y cómo van a aventurarse poco a poco el nuevo viajero. Nos vemos en el siguiente episodio.